ERJ World Consulting se complace en presentar el Seminario Internacional de Aplicaciones Científicas para la Industria. Quiero dar la bienvenida al Dr. Miguel Serrolaza desde España con su ponencia titulada Implants, Biomedical Devices, Numerical Modeling and Industrial Applications, 25 Years Walking Together in Biomechanics. El doctor Serrolaza es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid en España, postdoc en el École Nationale de Pointe-Choisy, París, Francia. Ha sido director de alrededor de 50 tesis doctorales y de maestría. Actualmente es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña en la Universidad Internacional de Valencia, ambas en España. Más de 30 años de experiencia en simulación numérica avanzada en ingeniería e ingeniería biomédica. Ha sido invitado como ingeniero de investigación por la Escuela de Minas en Colorado, Estados Unidos. Consultorías y servicios en muchas empresas de ingeniería de todo el mundo, en varios países como Italia, España, Francia, Estados Unidos, Argentina y mucho más, en el modelado avanzado por elementos finitos. Ha escrito y editado 23 libros, docenas de artículos en revistas científicas y ha impartido más de 40 conferencias invitadas en todo el mundo. Ha sido fundador del primer director del Instituto Nacional de Bioingeniería en la UCB. Con ustedes, el doctor Miguel Serrolaza, desde España. Bueno, Elisa, muchas gracias por esa presentación que me ha dejado sonrojar. Muchas gracias. A ver, voy a compartir entonces la presentación. Por favor, confírmame si se ve correctamente. Espero que sí. ¿Vale? Ahí la deben ver en modo PowerPoint. Sí, voy a apagar la cámara y ahora en modo presentación. Excelente. Vale, pues muy bien. Excelente. Entonces, gracias de nuevo, Elisa, por esta gentil invitación y mis felicitaciones por este esfuerzo tan grande que has desarrollado, no solo por la creación de la empresa en Estados Unidos, sino por todo el esfuerzo en organizar este seminario, que yo creo que esto va a continuar y tiene muy buena pinta para el futuro. Bueno, yo voy a hablar 25 minutos, les voy a contar de manera resumida una especie de aventura que tuvimos los últimos 30 años, o que hemos tenido los últimos 30 años, en el área de biomecánica. El material está en inglés, pero yo voy a hablar en castellano. De todas maneras, cualquier duda, pues me preguntan. Entonces, vamos a hablar de implantes, dispositivos biomédicos, modelización numérica y aplicaciones industriales. Sobre todo voy a hacer hincapié en las aplicaciones industriales utilizadas en biomecánica. Como Elisa ha comentado, en este momento soy profesor en dos universidades acá en España, una en Valencia y otra en la ciudad de Barcelona. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero, hablar de quiénes son los socios que están involucrados en esta andadura biomecánica. Bueno, en primer lugar, el Instituto Nacional de Bioingeniería de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Fue creado en el año, aproximadamente el año 2000, y en su momento de mayor esplendor, digamos, llegó a tener un equipo de más de 30 personas, entre doctores, entre médicos, ingenieros, matemáticos, gente de producción. Hacíamos nuestras propias prótesis. Eso que ven ahí es el edificio del instituto en la parte norte de la ciudad de Caracas, que todavía existe. ¿De acuerdo? Muy bien. En segundo lugar, tenemos al International Center for Numerical Methods in Engineering. Esto es un centro adscrito a la Universidad Politécnica de Cataluña, donde yo estuve unos 6 años trabajando cuando llegué aquí a España, y es sin duda el centro de investigación en métodos numéricos más importante de España, uno de los más importantes de Europa y del mundo, no me cabe la menor duda. Y en tercer lugar, les voy a presentar el tercer socio, que es una empresa que se dedica a hacer machine learning, inteligencia artificial. El nombre es aplicaciones en informática avanzada,
está aquí en la ciudad de, bueno, está cerca de la ciudad de Barcelona y es una empresa de tamaño medio con 70 personas, donde hay físicos, matemáticos, gente de negocios, por supuesto, marketing, etcétera, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Entonces, voy a organizar esta charla en 4 partes, dividida por años, porque fue como mejor se me ocurrió. Esto lo empezamos en el 94, entonces los primeros 10 años los dedicamos a implantes, a desarrollar implantes y dispositivos biomédicos. Después dedicamos unos 6 o 7 años a hacer simulación numérica pura, pura y dura, remodelado óseo y modelos multiescala. Después dedicamos unos 4 años aproximadamente a hacer productos industriales, ¿de acuerdo? Basados en Machine Learning, inteligencia artificial y todo orientado hacia teléfonos móviles y aplicaciones móviles. Y bueno, a partir del año 21 hasta ahora estoy de regreso en la academia, salvo esos 4 años que estuve en la empresa, en la industria pues, volví a la academia porque la pandemia me sacó de la última empresa donde estuve en el 2020 y pues fue el momento de volver a la. Vamos a empezar con la parte 1, implantes y biomedical devices. Eso que ven ahí se conoce como fijadores externos. Estos son dispositivos externos para curar fracturas en huesos largos. Esos modelos tienen aproximadamente unos 160, 150 años de edad. Fueron creados en el año 1843 por el francés Malgame y simultáneamente por un ruso en 1852. El funcionamiento era muy simple. Estos pinchos que veis aquí, estos 4 pinchos, se clavan en la carne, eso estaba hecho de acero, se clavan en la carne a través de la piel, a través del músculo, y se clavan en el hueso. Y entonces, la fractura queda en medio de los 4 pinchos, la fractura del hueso, de la tibia o fémur o lo que fuera, y al darle vueltas a esta tuerca, el dispositivo hacía que estos pinchos se juntaran progresivamente 1 milímetro por día hasta consolidar la fractura. Igual funcionaba este era un poco más tonto, digamos. Esto funcionaba muy bien, claro, salvo el detalle que en la época no había anestesia todavía. Entonces, estos aparatos tenían que ser fueron aparatos que surgieron al calor de la guerra, eran aparatos de campo de guerra para poderle salvar la pierna al paciente. El paciente sencillamente tenía que elegir entre amputación o dispositivos de este estilo. Afortunadamente, y hoy por hoy ya tenemos dispositivos mucho más modernos, fabricados por varios países. Ese que veis ahí es un dispositivo fabricado, diseñado y fabricado en Venezuela, en el Instituto de Bioingeniería, en titanio, acero quirúrgico, y funcionaba perfectamente, no tenía nada que envidiarle a los dispositivos de Estados Unidos o de Italia o de Japón, y con la diferencia que costaba pues 20 o 30 veces menos. ¿Vale? Estos ya son modelos mucho más avanzados. Claro, este es un modelo de tal, pero aquí está el modelo fabricado en la foto inferior y colocado en un paciente el cual necesitó levantamiento óseo. Hacíamos seguimiento clínico. Con nuestros aparatos se curaban fracturas. Aquí ven en esta foto sobre todo una paciente que perdió 7 centímetros de hueso. Todavía me acuerdo del caso. En un accidente de coche, de carro, pues perdió 7 centímetros y con nuestros aparatos se le pudo recuperar ese hueso a nivel de tibia. Hacíamos dispositivos a medida, prêt-à-porter, o sea, para lo que hoy se llama patient specific. Piensen que esto se hacía hace 20 años o más, o sea, esto ha cambiado y ha mejorado, por supuesto, ¿no? Les voy a contar cómo era un día normal, entre comillas, en nuestro hospital universitario, en nuestro querido hospital clínico, el universitario en Caracas. Cada año, solo en el servicio de traumatología del hospital universitario, los cirujanos podían evitar con nuestros aparatos aproximadamente unas 100 amputaciones de pierna, unas 25 amputaciones de brazo y otras muchas que no quiero mencionar aquí. Esto que ven aquí es un dispositivo hecho totalmente a medida para un paciente que iba a perder la parte inferior de la pierna y porque por una lesión muy severa tuvimos que hacer ese dispositivo corriendo 48 horas antes y se le logró salvar la pierna al paciente.
También nos dedicamos a hacer modelos, nos dedicamos, ¿no?, a hacer modelos complejos, muy complejos, de músculo cardíaco, ventrículos, modelos complejos de análisis numérico para vértebras, dispositivos extensores. Esto es un extensor de vértebra lumbar, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y hacíamos ensayo de los dispositivos, tanto in vitro como in vivo. Ustedes se preguntarán cómo lo hacíamos en vivo. Bueno, pues muy bien, el hospital tenía un comité de bioética, como todos los hospitales, y había pacientes ya terminales, pacientes que se sabía que no tenían más que unos meses de vida, y esos pacientes nos ayudaron mucho porque firmaron un protocolo de investigación, aceptándose en parte de una investigación que iba a mejorar los dispositivos, y aquí ven a la izquierda un ensayo de un dispositivo en columna vertebral, osteoporótica, en titanio, y a la derecha el dispositivo implantado en un paciente. Todo eso fueron 10 años y muchas cosas que por cuestión de tiempo pues no puedo meter aquí, pero más o menos eso fue un resumen. Luego, en la parte 2 de mi charla de hoy, os voy a hablar de simulación numérica, modelos numéricos y remodelado óseo, que era uno de los principales desafíos que teníamos. Y luego voy a hablar, mencionando un caso típico de prótesis de rodilla, un implante total de rodilla, parte superior y parte inferior. El modelo computacional, cuando es para un paciente específico, debe hacerse con mucho cuidado a partir de tomografías computarizadas o imágenes médicas, de donde vengan, resonancias o lo que sea. Después se hace una reconstrucción tridimensional en el ordenador para que esto tenga un volumen 3D, y luego se diseña el modelo computacional. Ya aquí hemos diseñado y hemos simulado el corte que hace el médico en la parte superior de tibia. Esto es una tibia, ¿vale? Y aquí encima está un plato de titanio y un componente de polietileno, ¿de acuerdo? Para poder insertar el implante. Pero claro, uno enfrenta, nosotros como ingenieros enfrentábamos muchas cosas y teníamos que darle soporte a los médicos. Por ejemplo, ¿por qué se fracturaban los implantes? Problemas de fractura. Estos son fallas clásicas, ¿eh? Problemas de desgaste. Observen este componente de polietileno, cómo se desgastó. El paciente tuvo que ir a cirugía de revisión, la segunda cirugía, tuvo que sacarle la prótesis. Y entonces nos dedicamos a estudiar un fenómeno que es muy importante y definitivo en estas cosas, que se llama la reabsorción ósea, ¿de acuerdo? Y si esto no se toma en cuenta como debe ser cuidadosamente, puede conducir al aflojamiento del implante. Y el aflojamiento del implante significa, de nuevo, ir a quirófano otra vez, cirugía de revisión bueno, sustitución del implante. Entonces, miren, aquí es un paciente, que uno de tantos que tuvimos en el Hospital Clínic de Barcelona, y esto es un implante puesto por el médico. 4 años después, se puede notar cómo aquí, debajo del plato tibial, hay unas zonas donde se ha perdido densidad ósea y masa ósea, y por lo tanto, eso es un fuerte riesgo para el aflojamiento del implante. Y entonces nos dedicamos a hacer pues, modelos numéricos con elementos finitos, que es lo que sabemos hacer nosotros. Entonces, este es un modelo por elementos finitos, al cual encima se le coloca el implante, y entonces estudiábamos, por ejemplo, qué pasa cuando el vástago del implante se introduce con diferentes ángulos de inclinación para determinar el mejor ángulo que podía colocarse en un determinado paciente en función de las tensiones. Son S13, son las tensiones que utilizamos para evaluar si algo funciona bien o no. Y de repente dijimos, bueno, a ver, empezamos a pensar nuevas cosas y nos dimos cuenta que los modelos de elementos finitos eran caros, con unas geometrías muy complejas, unas mallas brutales de tamaño, y la pregunta que surgió fue esta, nos la hicimos en el año 2000. ¿Es posible que podamos usar métodos más simples, más rápidos y mejores, como por ejemplo el método de elementos de contorno? Y empezamos a investigar aquello. Para que tengan una idea, a mí no me gusta poner fórmulas en charlas de estas, porque sé que las fórmulas a veces pueden ser cansonas, pero pongo estas fórmulas solo para que vean la cantidad de matemáticas que estaban detrás de estas formulaciones. Y las pongo para aquellos que les gustan las fórmulas, para que lo tengan ahí.
Y entonces nos movimos hacia el método de elementos de contorno y empezamos a estudiar problemas de callo óseo. Esto que tienen aquí es un callo óseo simulado, está la fractura en medio, el callo se va formando alrededor de la fractura, ¿vale? Hasta que se consolida. Y esto que tienen aquí a la derecha es un modelo de elementos de contorno de ese callo óseo, que con elementos finitos hubiera sido complicadísimo de resolver. Y lo primero que hicimos fue comparar. ¿Por qué comparamos con otros métodos? Bueno, porque a la comunidad científica en general es muy escéptica. Y entonces hay que convencerlos con argumentos. Había que convencer a nuestros colegas que el método de elementos de contorno funcionaba tan bien como el método de elementos finitos y era más barato y más rápido. Y entonces comparamos, por ejemplo, en un paciente con un callo óseo, los campos de deformación en la cuarta semana de consolidación. Ya sabéis que esto, las deformaciones se van haciendo menores cada vez porque el callo se va endureciendo, y observen cómo las formas, la topología de las distribuciones de deformaciones coincidían bastante bien con respecto a un experimento del año 2002. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dijimos, bueno, esto puede funcionar. Y entonces hicimos el clásico ejemplo que hacen todos los que están en esta área. A ver, este es el ejemplo de la pierna de la oveja. Esto es una pata de una oveja a la cual se le quita el peroné. La ulna es este hueso que está aquí, que es como un peroné más o menos, ¿no? Para hacer un paralelismo. Entonces, esta vendría siendo la tibia original y este el peroné. Pero cuando usted quita el peroné, entonces la tibia tiene que absorber toda la carga, su propia carga más la que pasaba por el peroné. Por lo tanto, aquí lo que va a haber es un engrosamiento óseo como se veía 9 meses después. La idea de todo esto era hacer modelos matemáticos que nos permitieran entender ese fenómeno y que nos permitieran predecir el fenómeno. Y entonces empezamos a hacer pruebas. Yo les traigo aquí un vídeo. Esta forma que ven más o menos debería coincidir con la forma inicial de la tibia de la oveja. Y es un vídeo que dura menos de 1 minuto, y la forma final se debe parecer a esto, es decir, debe haber un engrosamiento del hueso en este sector porque tiene que absorber un carga. Vamos a ver si tenemos suerte, sí, ahí lo ven. Observen cómo los modelos matemáticos con elementos de contorno nos permitían predecir la forma final, el engrosamiento final, de acuerdo a una escala de estímulos mecánicos que éramos capaces de calcular. Bueno, ya para terminar esta etapa, mencionar que nos dedicamos, por supuesto, nunca olvidamos las publicaciones. Vosotros sabéis que los grupos en ciencia e investigación de los investigadores no es que tienen que publicar, es que están obligados a publicar, porque es la única manera en que la ciencia se divulgue y los avances, vayan, digamos, creciendo, y eso permita el avance de la tecnología. Entonces, bueno, hicimos muchos artículos, no me voy a poner aquí a mostrarlos, por supuesto que no, y varios libros, como Elisa mencionó. Aquí tengo, voy a poner 4 de los que más me han gustado, y especialmente con esta flecha naranja es el que más me gustó. Le tengo un cariño especial a este libro. Bueno, primero porque lo hicimos en castellano y yo quería hacer un libro de esto en castellano, aunque todos son en inglés. Este, por ejemplo, con el Imperial College de Londres, está en inglés, pero este lo hicimos en castellano con una editorial catalana, aquí en Barcelona. Y fue un texto que describía en el año 2004, se hizo este libro, tiene 20 años ya, lo hizo una estudiante doctoral mía que hoy es profesora en los Estados Unidos. Esta chica, y bueno, yo trabajé también con ella también, trabajé con ella, preparamos un libro de unas 450 páginas, donde convocamos a los mejores especialistas del continente latinoamericano y España, por supuesto, para escribir este libro de avances y desarrollos en bioingeniería. Bueno, les mostré esos dos, que son 2 de los más antiguos y 2 de los más modernos, 2018 y 2013. En el 2018 nos juntamos varios profesores de la Politécnica de Cataluña, de la Northeastern University en Boston y de la National University of Colombia, donde tenemos muy buenos amigos, y generamos un volumen muy bueno, un volumen que se ha vendido como un bestseller prácticamente. Lo publicó Elsevier. Y el año pasado, recientemente, publicamos otro libro en Inglaterra con Cambridge Scholar Publishing sobre
métodos numéricos y metodologías en biomecánica computacional. Muy bien, ya terminamos la segunda etapa y ahora vamos a la parte 3, que es la última etapa y a la cual le quiero poner más énfasis. Productos industriales. Entonces nos dijimos, bueno, todo esto que hemos ido desarrollando, ¿cómo lo podemos poner al servicio de la industria, ¿vale? Para que sean productos que vayan más allá de una tesis o de un artículo o de un libro y que sean productos que lleguen a la sociedad. Y entonces fue cuando, bueno, yo entré en una empresa, esta que les comenté del grupo Haya, aplicaciones en inteligencia, perdón, en informática avanzada, y me encargaron la creación de la división de biomecánica. Bueno, les voy a poner una pregunta. Vamos a suponer que ustedes quieren crear una herramienta para registrar el movimiento humano, que eso tiene muchísimas aplicaciones, y no hacerlo con cámaras, ni luces, ni con el estilo clásico de las cámaras y archivos DICOM, sino con sensores IMU. Los sensores IMU, su nombre en inglés es Inertial Measurement Unit, una unidad de medida inercial. Son sensores que tienen acelerómetros incorporados y giróscopos. ¿Cuál es el mínimo número de estos sensores si quieres obtener una calidad razonable en aplicaciones industriales? Y entonces tenemos esto fue creado por una empresa norteamericana hace unos 10 años no más, donde con 16 sensores, el se puede generar lo que van a ver aquí. Se puede generar un movimiento fluido, totalmente fluido de un deportista, fútbol, lo que ustedes quieran. Claro, en esta empresa yo estaba más bien enfocado hacia temas de biomecánica deportiva. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que construir nuestros propios sensores, ¿verdad? Porque tienen que tener una forma y un tamaño especial. Y entonces seleccionamos sensores de 9 ejes. 3 ejes de acelerómetro, que hay 3 direcciones en el espacio, 3 ángulos para el giróscopo y el compás, que es un poco lo que relaciona todo con la rotación de la Tierra. El tamaño de cada Arduino de estos no era mayor de 20 milímetros. Esto tenía 20 milímetros de lado y el chip del acelerómetro era un chip de 3 milímetros de lado. Con eso os dais una idea de lo pequeño, de lo diminuto que son estos sensores y tienen que ser así porque luego tenemos que juntarlos todos. Entonces, el primer prototipo funcional tenía 4 placas. Una tenía el procesador, otra tenía la unidad inercial, otra placa para la transmisión de datos Bluetooth y una última placa para memoria flash. Todo esto iba conectado con una batería de litio muy pequeña y todo esto no tenía más que 20 milímetros y esto eran más o menos unos 10 milímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora venía la segunda pregunta. Vale, ya tenemos los acelerómetros, pero decirle a un chaval, perdón, a un chico de 16 o 10 años, lo que sea, que se tiene que colocar 16 sensores para jugar con su herramienta en el teléfono, te va a decir que no, que si estás loco, que no se va a poner 16 sensores. Y entonces la idea que surgió es, a ver, podemos hacer esto con 2 sensores nada más, un sensor en cada tobillo. Esa es la pregunta. Ustedes saben que la investigación siempre sale de preguntas clave, de la pregunta de investigación. Bueno, pues sí, nosotros vinculamos al principio, esto fue en el año 2017, dijimos sí, pero necesitamos inteligencia artificial. Y entonces empezamos a trabajar con procesamiento de señales y clasificadores de señales. Para los que trabajan en esto, yo soy un novato, yo solamente he hecho muy pocas cosas en esto, pero para los que trabajan en esto saben que MATLAB tiene uno de los módulos de clasificación de señales más potentes que yo he visto. Entonces, ¿qué hacíamos? Esto eran las aceleraciones crudas que venían del campo de fútbol. Entonces, eso lo ponía yo a unos niños que jugaban en un campo de fútbol, en un equipo de estos aquí de niños de fútbol, uno en cada tobillo. Entonces, la idea era comparar esta señal que correspondía a una patada, a un chute a puerta, esta señal, el chaval repetía, el niño repetía esto 10 veces, ¿de acuerdo? Para poder seleccionarla mejor y ver si coincidía con la señal que usábamos para entrenar al algoritmo de clasificación. La pregunta era, ¿convergen sí o no? Y resulta que sí, encontramos que sí convergían
que sí eran similares, había que filtrar con todos estos filtros de paso bajo, paso alto, todo aquello, ahí me tocó aprender todo eso, y lográbamos señales con unas características muy interesantes, tanto de aceleración como de picos espectrales, etcétera. ¿Y eso era para qué? Eso era para crear esta herramienta, que era lo que se iba a vender. Una aplicación en teléfonos móviles que la catalogamos como una aplicación cebolla, así la llamábamos en la empresa. Hay partes que están tapadas porque esto está todavía en un proceso de protección de patente. Bueno, en fin, no puedo decir el nombre, pero sí puedo hablar de esto, ¿no? Entonces, el modo más avanzado, que es la capa verde, era el modo biomecánico, que era la novedad, porque herramientas de estas existen, pero una herramienta que le diga al usuario las aceleraciones del tobillo, las rotaciones del tobillo, las fuerzas de impacto y todo lo que está ocurriendo cuando hay chutes en el balón, es muy importante inclusive para prevenir lesiones que de otra manera no se podrían prevenir bueno, no estaba pensado para chiquillos entre 6 y 15 años. Y entonces, pues ya para terminar, les voy a comentar lo que se hizo. Empezamos a hacer una sensorización de la parte inferior de la pierna, realmente el tobillo. Entonces, todo este prototipo que ya habíamos desarrollado y que el software lo habíamos creado nosotros, un software para un Arduino, bueno, una herramienta clásica hecha en Android, después de empacarlo, pues podía tener una forma así pequeña. Esto se ponía con una cinta, se pone pues con una cinta elástica en el tobillo del muchacho y el niño empieza a correr y esa información se transmite a una herramienta en el teléfono. ¿De acuerdo? Esa herramienta la mandaba en español, porque esto es aquí en España, ¿no? Bueno, entonces, al final, ¿qué pasaba? Que lo que nosotros lográbamos era combinar procesamiento de señales en tiempo real en un campo de fútbol con machine learning, con aprendizaje del software, ¿vale? Entonces, el objetivo era esto que tenéis aquí. El objetivo era lograr representar los movimientos de todo el cuerpo del usuario conociendo solamente los movimientos de los tobillos. Y eso es posible. Eso es posible con machine learning, con inteligencia artificial. Por lo tanto, este sensor era capaz de generar dos tipos de respuesta. Una, en vivo, en stream, usando Bluetooth. O sea, las señales se iban transmitiendo a un ordenador portátil que tenía el entrenador fuera del campo y él iba haciendo el seguimiento. O si no, se almacenaba la información en la memoria flash y luego eso se procesaba. Al final, ¿qué fue lo que logramos? Bueno, algunas cosillas, por ejemplo esto era una simulación, esto fue una simulación con un muñeco de estos de software y podíamos simular todo el movimiento del cuerpo, como les acabo de mostrar aquí, conociendo solamente los movimientos de los tobillos de ese muñeco. ¿De acuerdo? Por supuesto, eso requería mucho entrenamiento del software y requería muchas horas, pues, para hacer ese entrenamiento. Y solo me queda terminar. Entonces, ¿por qué pongo conclusiones en interrogación? Ustedes se preguntarán eso. Pues sí, lo pongo en interrogación porque la pregunta que yo me hice al terminar de preparar esto que veis aquí fue la siguiente. ¿Podemos nosotros sacar conclusiones como estamos acostumbrados en conferencias científicas? Pues yo no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro. Lo discutí con mis colegas y pensábamos que no era tan claro. De lo que sí estoy seguro es del segundo párrafo y del tercer párrafo. Y lo puse en español por eso. No por estar seguro, sino para que se entienda mejor. El desarrollo de tecnología en nuestros países latinoamericanos que están en vías de desarrollo es imprescindible para atender y mejorar las carencias tecnológicas de nuestros países, como aquí ahora así, como aquí lo veis en esta fotografía. Y solo me queda en este último minuto darle mi más sentido agradecimiento, muchísimas gracias a todos aquellos colegas nuestros latinoamericanos. Pues, en primer lugar, en el instituto, en esta aventura participó gente de casi todos los países de Latinoamérica, de muchos de ellos, a los colegas españoles, por supuesto, de la Politécnica de Cataluña, que nos apoyaron muchísimo,
y colegas de otras latitudes, de Estados Unidos, de otros países, de Italia. ¿Y por qué? Bueno, primero por haber creído en nosotros, en nuestras ideas, y en segundo lugar, por habernos acompañado durante estos 25 o 30 años, ya no lo tengo tan claro, de nuestra andadura biomecánica. Y con eso termino. Muchas gracias por su atención y bueno, creo que nos quedan, si Elisa nos da un par de minutos, tenemos un par de minutos de preguntas.